Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema súper importante que es el diagnóstico tardío del autismo. Siempre se ha dicho que el diagnóstico debería ser temprano para poder realizar también una intervención temprana, que idealmente se puede hacer incluso desde los 2 años de vida, pero en la práctica muchas veces esto no sucede, sino que el diagnóstico va a venir mucho tiempo después. Entonces vamos a hablar de este tema y para eso tenemos una invitada muy especial. Hola Natalia. Hola, ¿qué más? Qué rico tenerte acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Natalia Arango es educadora especial, es psicóloga, tiene una maestría en infancia y adolescencia, se formó en autismo en femenino en la Argentina, también se formó con una persona muy experta que es Ernesto Riaño en el Perú y está dedicada a la consulta donde cada vez más le llegan personas adultas, adolescentes, adultos y mujeres, que va a ser otro tema del que hablemos luego. Entonces, estamos muy contentas por eso de tenerte, Natalia, y de que compartamos en este ratico algo de esa gran experiencia que has ido adquiriendo en autismo en adultos y en femenino. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, estamos hablando de diagnóstico tardío, Natalia, y justamente, ¿qué es entonces un diagnóstico tardío? Pues un diagnóstico tardío, desde la clínica nosotros lo vemos más o menos a los 18 años, después de los 18. En la clínica, pues como que voy a hablar de mi experiencia, más o menos llegan dentro de los 20 a los 35 años, inclusive pues he tenido como 4 personas de 60 años. No. Sí, así es. Increíble. Sí, es un poco más complejo, pero para ellos da pues como todo el sentido. Pero a mí me parece, a ver, lo que pasa es que yo pues recibí el diagnóstico de mi hijo con el de 2 añitos. Entonces como que por mi historia me quedó la idea de que pues eso tiene que ser pequeñitos. Entonces, insisto, por mi experiencia, a mí me parece inaudito que una persona pase 20, 30 o hasta 60 años sin un diagnóstico. O sea, ¿eso por qué se da? Bueno, ahí como tú estabas diciendo es porque Nico de alguna manera es hombre, digamos que algunas de las características de él son muy visibles, son como más observables. Entonces pasa mucho que llegan a diagnóstico tardío porque hay un perfil muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Que son como características más externas o más de lo que el cine, por decir así, nos ha mostrado, que es como que los dos opuestos, o los muchachos no hablantes o con mucha estereotipia, bueno, y todo eso, o los que se van al otro lado del cine, que es pues como los súper brillantes y en la mitad están casi todas las otras personas autistas. Entonces uno es pues como por el sesgo o el perfil de que las personas piensan que son autistas, ese uno. El otro generalmente, pero pues los que llegan a diagnóstico tardío son las mujeres. También porque el perfil en las mujeres es diferente. También hay hombres que he diagnosticado pues de forma tardía, que son porque tienen un perfil parecido o digamos que las características son más sutiles de lo esperado. Otra de las cosas es que por cultura las chicas autistas, pues es decir, alguien tranquilo, una chica tranquila, sumisa, normativa, inteligente, entonces pasó el bachillerato, la universidad, pues como que... Como que tan juiciosa y Muy, tímida. exacto, así. Pero entonces, ahí, ¿será que
pues, ¿qué tanto se podrá confundir? Porque a mí, yo también a veces siento que ahora, o sea, que hoy en día se ha ido como, yo no sé si es una moda, como, ay, tengo autismo. Se habla incluso de autodiagnóstico. O personas, o sea, ¿cómo podría uno discriminar entre la juiciosa tímida con la autista? Entonces, como que entre el autodiagnóstico, el que de Ujú. verdad es juicioso y tímido y ya, y el que de verdad tiene autismo, entonces, ¿cuál debería ser realmente el proceso adecuado para realizar un adecuado diagnóstico? Ujú. Pues tú hablaste de que sí, pues que a veces se piensa que es como moda, ¿cierto? Porque ahorita están hablando pues como mucho de eso. Pues no es moda, ¿cierto? Sino que es como más visibilización, o sea, ya hay más profesionales que saben del tema. Uno, por ese lado. Dos, es porque las personas autistas adultas han empezado a hablar en primera persona. Entonces, en las redes se encuentra mucha información, inclusive ellas han hecho pues como literatura también sobre eso y inclusive hacen hiperfoco en el autismo. O sea, ellas mismas. Ellas mismas y hacen investigaciones y sobre ellas es que creería yo que estamos aprendiendo más. Ujú. Es como que básicamente, pues teniendo en cuenta que no es una moda. Ujú. Ok. Pero que sí me dijiste que como el autodiagnóstico, ¿cierto? Sí, o sea, ya que se habla por ahí de Ujú. autodiagnóstico, pues creería yo por ejemplo preferiría que me evalúen. O sea, yo podría sentirme no sé cómo, pero preferiría que un profesional me haga una evaluación. Entonces, ¿cuál es el proceso adecuado para eso? Vení, sí, en realidad sí hay mucha gente que empieza a hacer pues como el autodiagnóstico, por lo mismo que les hablaba, que ellos van mirando como en redes y se van como identificando con esas características y van diciendo, esas características se parecen a mí, ¿ok? Pero entonces, ese es como el inicio, diría yo. Lo segundo, bueno, como que, ok, ya vi que hay algunas características que se parecen, ese es lo primero. Ellas también, lo habitual es que se hagan en las redes, pues en internet salen unos cuestionarios que inclusive nosotros pues también usamos esos cuestionarios, no es que no sean válidos porque los cuestionarios lo que hacen es como ampliar la información, pero ahí no nos podemos quedar, sino que teniendo digamos que esas dos cosas, ok, entonces ya lo que sigue es ir donde un profesional especialista en autismo, porque si se quedan con esa solamente esa información, no van a recibir los apoyos o quizás solamente se quedan con esa explicación de sus características y pueden haber otras explicaciones y como digo, no van a tener pues como los apoyos o la ruta para el proceso. Ujú. O sea Ajá. que sí es importante pues realmente hacer una evaluación diagnóstica. Sí, total. Natalia, y decías que uno de los asuntos es que las mismas personas, ya obviamente siendo adultas, empiezan ellos a identificarse y a sospechar. ¿Qué te has dado cuenta en tu consulta? Que cuáles son como esos signos que ellos empiezan a sospechar, que hacen que ellos mismos sospechen que tienen la condición. Mira, uno, y el primero que dicen ellos es que se han sentido raras toda la vida, ¿ok? Como diferentes desde chiquitos. ¿Diferentes en qué? En la parte social, porque han visto que si bien tienen amigos, no mantienen como esas amistades a lo largo del tiempo, ese es uno. O que tienen, o que ellas ven que ellas hacen mucho esfuerzo, o ellos y las otras personas no, como para socializar, también como el agotamiento que trae después de socializar, si bien, por ejemplo, ellas pueden ir al trabajo, pero hasta ahí, y entonces ellos dicen, ¿y la gente por qué quiere después del trabajo Seguir. y seguir? Yo no quiero seguir, yo me Ajá. quiero ir para mi casa a descansar. Entonces empiezan a percibir diferencias en la parte social, también diferencias en la parte de, pues que son muy rígidas, pues por decirlo así, pero, por ejemplo, van a ir a un paseo y todo tiene que ser como súper planeado, ¿ok? Ujú. Tienen una reunión y también todo súper planeado. Cuando eso se sale de ahí, genera bastante malestar que las otras personas interpretan como quisquillosa, ¿cierto? Entonces ellos, vuelvo y te digo, van empezando a decir, vení, esto aquí no cuadra tanto porque sí me siento diferente en la parte sensorial también porque ellos quieren
algunos, porque hay otros que sí van a conciertos, pero por ejemplo quieren ir a conciertos, no son capaces por la parte sensorial, las discotecas jamás también por la parte sensorial y quisieran, pero pues de verdad que no. Hay otros pues que sí, pues porque no podemos decir que todo es igual, pero más o menos ahí va marcando ahí como la diferencia. Hay otra cosa muy bonita que dicen que van a los especialistas, les diagnostican quizás ansiedad social y ellos hacen como todo el proceso para la ansiedad social y ellos dicen, yo lo hice súper juiciosa y así todo yo me sigo sintiendo mal en la parte social. Ok, o sea que realmente la sospecha en los adultos proviene más de ellos mismos, no de alguien de afuera. Generalmente es de ellos. Claro, porque en los niños mira que es totalmente, pues opuesto, lógicamente, siempre serán los otros, siempre será la familia, los maestros, o sea que acá no te ha pasado tanto que la esposa, el hermano, los amigos les digan, ve, así como en chiste vos pareces autista y que por eso ellos empezaron a dudar. Sí, mira que ahorita que hablas, sí, inclusive en estos días estoy hablando de una chica que toda la vida las hermanas le dijo, pues esta parece autista, pero ella pensó que era un chiste, pues ella me dijo, a mí siempre me decían que parecía autista, pero yo pensé que era un chiste, ¿y por qué te decían? No, porque yo era sola, supuestamente, no me podían tocar las cosas, mi cuarto tenía que estar pues perfecto, ellas no podían entrar, entonces mira que todas estas cosas es ellas. Sin embargo, ¿qué me ha pasado? Que si vienen algunas diciéndome porque hay un amigo que les dijo que parecía autista, porque a ese amigo ha sido diagnosticado autista. Y son amigos, se parecen mucho, entonces en ese parecerse, dijo, si yo soy autista y tú te pareces a mí, ven y te Entonces haces también. exacto, ven, te haces la evaluación a ver si tú también eres autista, o sea, de los amigos, de las familias, no tanto, ¿cierto? A menos de que diagnostiquen a su hijo autista, entonces digan, pues a ver, esas características que me acabas de decir, que eso se llama autismo, pues yo soy de esa manera, entonces conclusión, pues posiblemente yo también corresponda pues con estas características al autismo. Entonces, Ay, sí, yo en sí me he las dado familias. cuenta de eso, que muchos llegan por los hijos, o sea, como que, ¿cómo así? Si él es igualito a mí y si toda la vida creí que es que lo heredó de mí y eso tiene un título que se llama autismo, entonces yo también. Sí, últimamente y muy feliz, también por eso, pues digamos que el último año, porque generalmente era así como se les estoy contando, pero en el último año los psiquiatras han empezado como a percibir, digamos que ya ha sido un poquito más visible, menos mal. Entonces los psiquiatras o los psicólogos que trabajan con adultos empiezan a trabajar toda la parte de depresión, ansiedad, cuando eso ya está un poquito pues como más tranquilo, empiezan a revisar como las causas de la ansiedad o la depresión y ven que eso se parece es autismo. Entonces eso estoy Ay, feliz Claro. porque digamos que otra de las barreras, hablando de por qué llegan tan tarde, otra de las barreras es eso, que, pues que muchas personas en la parte de salud no saben de este perfil o solamente pues se imaginan el perfil chiquito de ajá. niños. Ujú. Y obviamente la clasificación internacional de enfermedades no ayuda porque hasta la versión actual del CIE-10 pues hablamos es de autismo infantil. Entonces, Total. sí que menos, ya afortunadamente es claro, y en la nueva versión que es el Ajá. CIE-11 ya hablamos también Ujú, de todo el espectro del autismo, pero pues ujú. eso no ayudaba ni cinco. Total. Había que Entonces ser ahora niño para estoy tener... feliz porque ya los psiquiatras y algunos psicólogos también empiezan, porque es que no se preguntaban por cosas, listo, yo no socializo y ya empezaban a trabajar, pero hay que indagar un poquito más sobre la parte social para poder uno decir, vení, eso aquí llama la atención. Ujú. Bueno, y si por ejemplo un familiar o un amigo, o sea, pues es el que sospecha, ¿cuál sería la forma adecuada de decirle? Porque como hace uno también, ahí lo que estás contando, las hermanas le decían, pues sí, pero ¿y cómo para que no se sienta mal? Ujú. Pues yo diría, uno encontrar pues como el momento adecuado, ¿cierto? Que no sea pues en medio de toda la familia y le esté expresando eso. Creería yo que puede ser como con ejemplos claros, o sea, como que he leído o he visto o tengo un compañero con estas características
se parecen a ti, qué tal si le pueden mandar inclusive como información que tenga para leer también, puede ser así como que, mira, leí esto y esto se me parece a ti, pues qué tal, dale una revisadita. Pero no presionar como para ir a hacerse pues como la evaluación o no, ¿cierto? Esperar a ver que ella por ahí le irá resonando la idea y cuando ella esté lista lo hará, pero pues no presionar para que se hagan el diagnóstico. ¿Y qué implicaciones puede tener recibir ese diagnóstico tardío tanto para la persona que lo recibe como para sus familiares? Pues yo lo veo, pues o lo que veo en consulta es que de verdad es súper, es como un alivio para ellos o para ellos. Por lo que habíamos hablado, que ellos se sienten extraños, rotos, o sea, como extraterrestres, soy la única que me pasa esto. Entonces, cuando les decimos que eso tiene un nombre y una explicación, generalmente es alivio. Muchas veces, ¿sabes qué me ha pasado? Que ellos dicen, yo estaba muy asustada, era por si de pronto me decías que no. Porque si me dices que no, entonces, Me quedo sin entender qué me pasa. Total, porque ya tengo detrás depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, bipolaridad, o sea, todas. Qué susto. Y yo justamente te iba a preguntar ahí, Natalia, hay casos donde nunca se dijo nada, nunca se sospechó, pero hay otros donde vienen con ese historial de un diagnóstico, el otro. ¿Qué has visto que cuáles son como las implicaciones o las consecuencias de haber recibido múltiples diagnósticos o diferentes diagnósticos? Pues uno es como desesperanza en los procesos, porque arrancan, por ejemplo, con ansiedad social, entonces hacen todo el proceso, pero ahí nada, ¿cierto? Pero entonces, claro, la ansiedad y tratar de intentarlo los lleva a la depresión, por decirlo así. Entonces, con la depresión, entonces también pasa lo mismo. Entonces, es pues como muy desesperanzador para ellos, pues como estar pues como un montón de etiquetas, dicen ellas, porque al final son etiquetas para ellas. Entonces encontrar el nombre adecuado para ellos es muy aliviador. Sin embargo, está por ese lado ese, pero también como tristeza de haberse sentido como mal todo ese tiempo, ¿ok? Entonces ellas sí empiezan como a recordar todo su pasado y se llenan de una tristeza profunda. Eso digamos que sí es como la parte no tan chévere y por eso empezamos a trabajar toda la parte de autocompasión, o sea, de mirarse desde otra mirada, porque ya ellos eran muy críticas con ellos mismos, o sea, yo soy floja, porque todos pueden ir y yo no puedo ir, porque todos después de una fiesta quedan como si nada y sigamos para la rumba. Y ellas absolutamente no. Diciembre a todo el mundo le gusta y a ellas pues algunas personas no. Entonces ellas empiezan pues como muy, muy tristes pues como por eso. Claro, Sí. ahí me estoy acordando de una joven que vi en estos días en una charla que la estaban entrevistando, una chica con autismo, con el diagnóstico ya cuando entró a la universidad, y ella decía, yo repetiría mi vida, pero con diagnóstico temprano. O sea, muy interesante porque es como, me imagino esa sensación de todo lo que me hubiera podido ahorrar. Pero entonces te iba a preguntar, o sea, estamos hablando de diagnóstico tardío, tanto en chicos grandes, en Sí. adolescentes y en adultos, ¿cierto? Entonces, empecemos con, yo te iba a preguntar, ¿los adultos generalmente, según te entiendo, lo toman bien? ¿O cómo lo toman en general? Generalmente pues, o sea, mi consulta de verdad, es que es más, si ya me buscan es porque están esperando. Pues es decir, pues antes lo están esperando con, pues como con ansias. Como para que lo confirmes. Para confirmarlo, ¿ok? Porque ellas, como les digo, se vuelven, el hiperfoco es el autismo y ellas pueden saber mucho más que nosotros los profesionales. O sea, ya ellos hicieron la tremenda investigación. Por eso uno tiene que ser pues saber qué preguntas, porque puede ser que alguien se haya leído los manuales y te pueda decir en la entrevista todas las características. Ay, Es que no es tan fácil. Ajá, exacto. Ellos sí. Los adolescentes, ahí sí no es tan chévere. Pues como que le digas que eres autista.
porque llegas en una etapa en que se tienen que, pues donde estoy buscando mi identidad, en donde pertenecer. Y claro, ellos saben que el rótulo de autismo, y más que en los colegios o en las universidades, pues eso marca una barrera en la parte social. Y sobre todo porque además se dicen autistas o el rarito. Entonces llegar en la adolescencia al diagnóstico, pues la verdad sí es, no lo toman así tan chévere. Pues es que si la adolescencia para la mayoría, Total. o sea, yo me acuerdo y para mí fue muy difícil la adolescencia y que justo en ese momento que uno está como tan perdido, que uno no encaja en nada y además recibe el diagnóstico, pues sí debe ser un poquito devastador. Sí. Pero entonces, ¿cómo se les puede ayudar a los adolescentes como a llevar eso? A los adolescentes, bueno, uno es toda la parte de trabajo de autoconocimiento y que miren pues como el diagnóstico o bueno, sí, el diagnóstico no tanto desde los retos, sino pues también como desde esas habilidades que tienen, ¿ok? Pues como ir compensando, si bien sí tienen unos retos desde lo social, porque tampoco pues podemos decirle mentiras, pues la realidad, ¿cierto? Pero sí que también vean esas fortalezas y también que vayan encontrando como el grupo donde pertenecer. Ahí sí necesita mucho del entorno para que sea mediador. Es decir, el grupo de scout, ¿cierto? Sí, los intereses, porque todos, mientras todos andan en el cuento de amigos, de tener novio, de reggaetón, quizás a un autista De salir no a esté en ese parchar. cuento, no. Y ellos están, pues ellos sí quieren socializar, pero no en ese voltaje tan alto. Entonces sí es irles encontrando como esos espacios donde ellos pueden pertenecer, porque pues un adolescente lo que quiere es pertenecer y tener pues digamos esa identificación de autismo. Ellos van a pensar, o sea, y todo tiene que ser súper oculto, o sea, no sé, pues ellos no quieren contarle a nadie. Muy poquitas veces, solamente me ha pasado en 2 niñas, que inclusive ella llegó al diagnóstico porque ella se sentía extraña y le dijo a la mamá, yo creo que soy autista, me ha pasado por ahí en 3, 4 veces, y se les paraba y la mamá, oiga, que va a ser autista, que sí, y se para en la raya. Y ella sí pues sintió alivio y fue y contó en el colegio, todo pues Qué como bien. normal, pero no es como lo habitual, no. Nata, le decías que uno de los elementos importantes para ayudarles a que ellos acepten su propia condición y su diagnóstico es también no enfocarlo solo desde el déficit, sino también desde sus habilidades. Ajá. Y a mí me sorprendió hace poco que supe de un caso así, entonces empecé a buscar una información o videos o información para que este chico con autismo tuviera otra perspectiva de su condición. Ajá. Y casi no encontré información, o sea, lo que yo buscaba, todo era basado en el déficit. O sea, sí lo hay, pero no es tan fácil de encontrar información sobre los aspectos positivos del ¿Sabes autismo. dónde encontramos? Igual, en las cuentas de las chicas autistas. Ajá, Ahí exacto. tú encuentras todas, es que la información es súper valiosa la que ellas nos dan. Ellos inclusive tienen unos posts súper, las fortalezas del autismo, Qué y bien. ahí sale. Bueno, y otra cosa pues que me hiciste acordar hablando de que estabas buscando en los niños, pues yo no sé si han visto también, hay por ahí 3 niños contando también, Ah, sí, claro. hablando en primera persona. Yo creo que eso también Sí, hay niños. les ayuda cuando son pues más Sí. chiquitos. Ajá. La verdad es que nos propusimos hacer esa búsqueda porque, bueno, aquí un adelanto, tenemos un episodio que está dedicado a eso, a fortalezas del autismo, justamente por eso, por esa búsqueda que hicimos y que nos sorprendió de que había muy poca información y estamos acostumbrados más a ver el déficit. Sí, total, pero hay mucha información, pero en las cuentas de hombres o mujeres autistas, porque ellos pues son los que han ido pues como cambiando esa narrativa de no centrados en el déficit, sino en las fortalezas, entonces por ahí. Uh-huh. Bueno, y nos decías entonces que a los adolescentes es como ayudarlos a que encuentren dónde pertenecer y a que se sientan que pertenecen. Pero yo te voy a ser honesta. Yo a veces me pongo como, por ejemplo, yo tengo una cantidad de alteraciones sensoriales, o sea, yo no creo que yo tenga autismo. No. O sea, y no tengo autismo. Pero, por ejemplo, cuando siento todas esas alteraciones sensoriales y como que venga, en estos días pensaba, si yo me fuera para un crucero,
o sea, no puedo, o sea, si me regalan un crucero, no puedo porque yo aquí ya estoy mareada, pues ahora imagínate en un crucero, o sea, esos semitas sensoriales como que me afectan la vida, pero bueno, yo los sobrellevo. Y me he cuestionado si yo recibiera un diagnóstico, pues, ¿para qué terapia? O sea, si ya pasé toda la vida sin saberlo, pero ya sobreviví, pues ya para qué una intervención terapéutica, o sea, sí vale la pena. Pues antes al contrario, es muy importante la terapia porque por lo mismo has pasado por ansiedad, por depresión, por otros diagnósticos, entonces digamos el resto de vida que te falta, pues la idea es que lo hagas de una manera, pues que tengas mejor calidad de vida, mejores estados emocionales y el diagnóstico y hacer toda la intervención va a generar eso. ¿Y estaría dirigida entonces a qué esa intervención? Bueno, entonces uno generalmente es que la familia también entienda los apoyos, porque cuando la familia entiende los apoyos, pues tiene otra mirada, o sea, no es que sea rebelde, no es que sea oposicional, sino que ya le da, digamos que, una explicación más clara. O este tan antipático que siempre me dejan visto y no me tiene en cuenta, no me conversa. Ajá, ok. Lo otro es que si es casada, pues porque estamos hablando ya de gente adulta, entonces posiblemente muchas de las dificultades de pareja era por la no comprensión, pues digamos, de esas características. Entonces, si el esposo entiende esas características, O pues la le brinda los esposa. apoyos, el esposo o la esposa, sí, pues uno de los dos, entonces también se genera en el hogar, digamos, pues como los apoyos que necesita. Toda la parte que hablaba antes de que ellos se miren, pues tengan otra mirada desde la autocompasión, de que no soy floja, sino que sensorialmente estoy agotada y necesito retirarme. O sea, ¿Ok? como sin juzgarse y sin culparse. Exactamente. Ujú. Así es. Bueno, y digamos que el adulto que recibe el diagnóstico, pues empieza un proceso terapéutico. Ujú. Pero entonces sería probable que esos familiares, pues de pronto también tengan que ir a terapia, o porque mencionabas pues la importancia como de ese acompañamiento y esas adecuaciones, y me quedé pensando, o sea, para mí con Nicolás es que era mi hijo al que yo estoy criando y está chiquito. Entonces, así como que le enseño a leer y a escribir, le enseño a controlar las emociones, la conducta y todo eso que como mamá de un niño chiquito vengo haciendo, y además es mi responsabilidad. Ujú. Pero yo no me imagino, pues si con él me pasa, que hay veces soy como, ay, Nicolás sí es terco, y llevo 14 años en esto y sé que es que era un niño, pues ahora pues con un adulto, como que me voy a poner, adecuar, o sea, no, ¿qué tipo de apoyo podría dar el otro? No se me Pero ocurre. sí, la idea es que se hagan como esos apoyos, por ejemplo, en los roles, en las funciones que tienen en la casa, pues sí se tienen que pensar en adecuaciones y sí se logra. Y sabes una cosa ahí como particular, es que generalmente, no estoy hablando de todo, pues la otra persona también puede ser neurodivergente. Entonces hay en familias que son familias neurodivergentes, porque pues yo tengo, por ejemplo, papá, mamá, hijos, son neurodivergentes. Pues digamos que es un reto, pero pues hasta el final hay que acompañarlos en eso, porque si no, imagínate, o cuando por ejemplo la pareja es TDAH, entonces un TDAH desordenado con la esposa autista o viceversa. Entonces, la idea es que se tenga, por ejemplo, un profesional en terapia de familia, pero formada en neurodivergencias para que pueda Ajá. saber los roles, los lenguajes del amor, que entonces, por ejemplo, al otro no le gusta que lo toque de esta manera, pero el otro entonces es más buscador de sensaciones. Entonces, también necesitamos que entren a terapia de familia, pues para eso. Ujú. Natalia, pero entonces yo te escucho, como yo trabajo con niños Sí. pequeños, yo creo que la mirada es muy diferente en la intervención, porque ya de adulto, pues yo no sé si se espera realmente que algunas de esas características cambien o adquieran habilidades, es más como un tema de entender esas características y ya mirar cómo se hace que interfieran lo mínimo. Ya no es tan fácil pensar que, por ejemplo, va a avanzar en sus habilidades de comunicación o en sus habilidades de autorregulación, o sí se pueden lograr Sí, de cambios. autorregulación, claro, de gestión emocional, porque pues
de eso se trata, pues como revisar cuáles son las situaciones por las que se desregula y anticiparse a ellas. Por ejemplo, si yo voy pues a un bar, porque estoy haciendo un acto de amor por mi esposo, pues yo siendo autista, entonces a él le gusta ir a un bar, entonces listo, vamos porque yo estoy haciendo un acto de amor, pero el otro está entendiendo que yo no me voy a quedar hasta las 2 de la mañana, de que yo lo acompaño un ratico hasta la 1 o 10, que nos vamos haciendo señitas cuando yo ya esté un poquito agotada. O también se les enseñan de cómo sutilmente, pues porque la idea es que no sigan enmascarando. Enmascarar es como ocultar esas características mías autistas. ¿Cuáles estrategias? Ejemplo, ir al baño, ¿ok? Ejemplo, salir un ratico del bar, estar ahí, y el esposo no lo va a malinterpretar, sino que ya se está regulando. Bueno, mírame, aquí van surgiendo muchas y muchas preguntas, el tiempo va pasando y yo quisiera quedarme aquí mucho más rato, pero tengo una curiosidad. Claro, o sea, tú estás hablando mucho también de mujeres en tu consulta, pues uno porque te has formado mucho en autismo femenino, pero entonces me queda la curiosidad, ellas son más conscientes de pronto de la necesidad de buscar un diagnóstico y una ayuda que ellos. Pues es que primero, digamos que como los hombres presentan unas características más observables, entonces posiblemente ellos se diagnostican más fácil, pues, o desde pequeños y ya vengan así. Pero hay otros que son características muy parecidas a ese perfil, que son sutiles, que ellos sí llegan porque amigos, pero no son tan curiosos. La verdad es que no. Por ejemplo, últimamente me llegó, fue porque 2 mamás, cuando ellos estuvieron chiquitos, las mamás los llevaron y por ser las características más sutiles, les dijeron, pues la mamá muy observadora dijo, aquí pasa algo. Pero en ese entonces vamos a hablar de hace 20 años, pues esas características, no, es que el niño es tímido. Claro. Pero la mamá por cualquier cosa, porque una amiga le dijo que el hijo era, y dijo, así era mi hijo. O sea, que este tema es que es autista. Entonces se fue y contó, le dijo, se demoran mucho en llegar en consulta porque ellas me escriben, me dijo, tengo un hijo, lo que eres, pero lo va a tratar de convencer para que vaya. Ellos se demoran un poquito más, pero sí, no es tanto, pues creería yo, o desde mi experiencia. Y bueno, digo yo finalmente, no sé si será en realidad finalmente, cuando estamos hablando de jóvenes y adultos, ¿qué tipo de profesional es el que debería pues, realmente dar el diagnóstico y atender las necesidades de una persona con autismo? Sí, pues está el psicólogo, el neuropsicólogo pues también que nos ayuda pues como con la evaluación, porque hay muchos neuropsicólogos formados pues también para hacer la evaluación. El que yo le estaba diciendo de terapia de familia también, el psiquiatra sí o sí tiene que entrar ahí pues como pues hace un papel importante también en esa intervención, sí, básicamente. Pero digamos que el inicio del proceso, o sea, si yo tengo sospecha de que tengo autismo o alguien de mi familia, ¿con quién empezar ese proceso? Pues es que hay o psiquiatra o psicólogo, o sea, el que sea, pero que sea formado en autismo adulto. Porque si no, hay muchas barreras frente a eso, porque a ellos les pueden decir, no eres autista porque tienes 3 carreras, no eres autista porque tienes amigos, no eres autista porque miras a los ojos, etcétera. O sea, tengo miles y ellas pueden decir un montón de cosas de lo que les pasa. Entonces, lo primero es que sean profesionales, pues que sepan de autismo en adultos. Perfecto. Bueno, yo creo, Natalia y Amanda, que podemos ir cerrando con mucho pesar porque quisiéramos profundizar mucho más, pero qué rico, yo creo que aclaraste muchas cosas. Yo diría que en conclusión, súper necesario que todas las personas desarrollemos más sensibilidad para entender que el autismo es mucho más amplio de lo que siempre pensamos, de que es posible que muchos adultos
se beneficien de tener este diagnóstico y de tener un proceso terapéutico. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos volverte a tener por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao.